¿Qué es el trading? La palabra trading en español significa literalmente comercio, o en algunos casos se puede traducir como transacción. Y la palabra comercio la denominamos como una actividad socioeconómica que consiste en el intercambio de algunos materiales, objetos, servicios, activos o pasivos que sean libres de negociar, bajo un mercado donde exista oferta y demanda para cada uno de ellos. En pocas palabras, que existan personas o instituciones que quieran comprar o vender. Eso sí, de forma lícita, cumpliendo con las normas de ley de cada país. Eso no se te olvide. Trading de activos financieros. Ahora bien, en nuestro caso, cuando hablamos de trading, nos referimos a la actividad de especular en los mercados financieros, con el objeto de lograr beneficios o ganancias. ¿Cómo se hace esta especulación en los mercados financieros? Este tema es importante y llevará parte de la clave del éxito. Se trata de identificar de qué forma tú podrás especular mejor. Esto simplemente es qué tipo de estudio vas a aplicar para intentar predecir con la mayor probabilidad posible el movimiento del mercado. Si sube, si baja o si se mantiene en un mercado lateral. Estos estudios necesarios para especular se basan en análisis técnico. El trader utiliza el análisis de gráficas para intentar predecir precios futuros, algunas curvas de tendencias. Análisis fundamental. En este caso se utiliza la información contable de la empresa para evaluar la tendencia de su precio. Por ejemplo, cuánto factura, si tiene productos novedosos, si amplió su mercado de clientes, entre otros aspectos. El análisis macroeconómico. Este se tiene en cuenta las variaciones que hay en la economía de los países o algunas regiones, o algún acontecimiento mundial importante que pueda influir en los mercados. Algo como todo lo que ocurrió en el año 2020. El análisis cuantitativo. En este se usa la estadística como base fundamental de transacciones anteriores, como herramienta para predecir movimientos futuros en los precios. ¿Cómo se gana dinero en el trading? En el trading se gana con la compra o la venta de activos financieros de distinta tipología. Desde acciones de empresas, pasando por divisas o monedas, materias primas, las controversiales criptomonedas o otros activos. ¿Cómo se gana dinero con la compra de activos? Básicamente, esta actividad se trata de comprar a un precio bajo para luego vender a un precio más alto y ganar con la diferencia de precio. Ejemplo, tú compras 100 acciones en $50 para un total de $5.000. Este activo en un tiempo sube a $80 y decides vender las 100 acciones para un total de $8.000, dejándote el beneficio o ganancia de $3.000, menos las comisiones que siempre estarán, pero que son montos muy bajos. Esa diferencia de precio es lo que te va a dar tu beneficio. Aunque también en el trading se puede ganar con la acción contraria, quiere decir que puedes vender a un precio muy alto y luego volver a comprar a un precio más bajo. Sí, suena extraño, pero también se gana inclusive más dinero que cuando sube. ¿Cómo se gana dinero cuando bajan los precios? La explicación sencilla para entender por el momento es que tomas prestado algún activo, digamos que 100 acciones de una empresa, y las vendes a $100 cada una. Por lo tanto, obtienes unos $10.000 en efectivo. Luego de un tiempo, esas acciones bajan de precios a $60 cada una y tú vuelves a comprar las mismas 100 acciones, pero como ya están a $60 solamente vas a gastar $6.000.
Entonces ya puedes devolver las acciones que tomaste prestadas y te quedan $4,000 de beneficio. Supongamos que tienes que pagar algunas comisiones, ¿verdad? Pero igual será un monto muy bajo y tendrás un beneficio bastante interesante. Y esa será tu rentabilidad cuando los precios bajan. Diferencia del trading e inversión. La inversión se refiere generalmente a largo plazo, a comprar un activo para mantenerlo durante periodos de tiempo largo, por lo general mayor a un año, y obtener rendimientos anuales, como es el caso de las acciones. También se usa como almacén de valor para emergencias, herencias o simplemente esperar un incremento sustancial del activo para sacar un beneficio alto. El trading, por el contrario, generalmente se refiere al corto o mediano plazo. Busca rentabilidades por varias compras y ventas en periodos no tan extendidos. Puede ser dentro de un mismo día, algunas semanas o incluso un par de minutos. ¿Qué es trader? Un trader es la persona que se dedica a la compra y venta de activos mientras estudia los movimientos de precio en los diferentes mercados financieros, con el objetivo de maximizar beneficios de sus operaciones. La persona trader puede trabajar por cuenta propia utilizando su propio dinero, o también puede trabajar bajo un salario o comisiones utilizando el dinero de otras personas o instituciones. Por lo general, los traders suelen especializarse en algunos activos o mercados específicos y en determinados estilos de trading. Ya eso dependerá de sus cualidades y tamaño de capital que él posea. ¿Qué son los brokers? Un broker es un individuo o institución que se encarga de ser el intermediario entre las transacciones de un comprador y un vendedor a cambio de una comisión cuando se ejecute la operación. Seguro que te has conseguido en tu día a día con muchas personas broker, como por ejemplo tenemos las inmobiliarias. Ellas son el intermediario entre el vendedor y el comprador del inmueble o también del arrendador. Bueno, en el caso del trading es igual, pero por lo general ya son instituciones que poseen licencias y permisos adecuados para poder ser el intermediario entre las personas o traders y el sistema de compra y venta del mercado. Son los que organizan las transacciones, facilitan la plataforma y establecen parte de las reglas del juego a cambio de una comisión por sus servicios. Riesgos en el trading. Durante tu estudio sobre trading seguro encontrarás muchas historias de éxito que te motiven a ingresar porque muchos han logrado ganar sumas de dinero increíbles con esta actividad. Pero también existen muchas historias de grandes bancarrotas y personas que lo han perdido absolutamente todo, hasta llegar al punto de perder la vida por fracasos en el trading. El riesgo es bastante alto, sobre todo si estás comenzando, ya que en esta actividad si tú ganas dinero automáticamente es porque otro pierde dinero. Por lo tanto se convierte en una competencia salvaje de paciencia, tamaño de capital, control de pérdida y mucho pero mucho estudio. En este punto entrará el primer gran consejo para el éxito del trading. Solo utiliza el dinero que te puedas permitir perder. Si tu familia depende directamente de ese capital, espera un poco, busca otras opciones mientras estudias y te preparas como los grandes, porque la probabilidad de perderlo mientras aprendes es bastante grande. Y no olvides suscribirte, darle click a la campanita si te gustó el video para seguir viendo videos sobre esta actividad tan interesante, tan riesgosa, pero tan apasionante. Chao.